Capítulo 01. Traficando cuchillas de demonio como vino. En un reporte de noticias. En las noticias de hoy, continuaremos con el reporte sobre los incesantes incidentes de acuchillamientos en Ikebukuro. También, hasta hoy, el número total de víctimas cuchilladas ha llegado a 50. Los incidentes siempre han sido llevados a cabo durante la noche, hay una falta de testigos claves, así como vagos testimonios de las víctimas. Aparte de eso, se ha observado que un incidente similar ocurrió 5 años atrás. También, como el sospechoso aún no ha sido capturado, la policía cree que podría ser la misma persona. Por otro lado, un humanoide blandiendo una gran guadaña fue visto vagando por Ikebukuro desde el año pasado. Es llamado el motociclista sin cabeza, y hay rumores entre los residentes que los dos tienen alguna clase de relación. Una especial característica sobre un fenómeno sobrenatural, Kuchisake, Aana 4, Hinmen, Ken 5, Keib, Aana 6. Justo como ellos, la motociclista sin cabeza una vez fue nada más que una leyenda urbana, pero a partir de la primavera pasada, esta leyenda parece haber estado mostrándonos signos de su existencia. Ya han pasado 10 años desde el primer avistamiento, pero hoy en día se ha hecho noticia y es uno de los tópicos de discusión más frecuentados. La razón para esto, todo comenzó con este material. Esta es la grabación que 2 de nuestros empleados, sentados en un vehículo policial, pudieron obtener en medio de la filmación de nuestro programa especial de noticias, Crazy Shot. Ikebukuro 24 Hours. 4 Kushisake Onna, literalmente como la mujer con la boca cortada, es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue asesinada y mutilada por su esposo y se convirtió en un espíritu demoníaco, regresando para vengarse preguntándole a sus víctimas si es hermosa, las cuales al responder son posteriormente asesinadas por ella. 5 Hinmen-ken, leyenda urbana de Japón. Un perro con cara de ser humano. 6 Kabe Onna, de la mitología japonesa. Mujer pared, ¿o qué se supone que es esto? ¿Has visto esa guadaña negra, como que no se hizo más grande durante la filmación? ¿Qué es eso? No es físicamente imposible para él hacer eso, ¿verdad? Pero, ¿ha sido reportado que el motociclista negra tiene alguna conexión con los recientes incidentes del acuchillador? Durante un corte comercial. Lamentamos mucho la reciente transmisión de material inapropiado en el programa. Ofrecemos nuestras profundas disculpas. Un extracto de cierta revista semanal. Cazando a lo extraño, la emocionante conexión entre el motociclista sin cabeza y el acuchillador. ¿Es el mismo del incidente de 5 años atrás? ¿Por qué ellos no pueden agarrar a la persona detrás de estos incidentes? ¿Un Tsujihiri 7 moderno, usando sin razón una katana como arma? ¿Un espíritu vengativo, carreras de autos, músicos callejeros? Buscando la verdad detrás del motociclista sin cabeza. 7 Tsujihiri es un término japonés usado para una práctica cuando un samurái, después de recibir una katana o desarrollar un nuevo estilo o un arma, prueba su eficacia atacando a algún oponente humano, usualmente indefensos transeúntes al azar, en muchos de los casos durante la noche. Los que practican esto también son llamados Tsujihiri, fines de febrero. Tarde por la noche, Ikebukuro. ¡Qué molestos! La sombra pensó esto tranquilamente bajo el viaducto del ferrocarril. Esto definitivamente no era una especie de metáfora, porque ella realmente era una sombra. Un traje de motociclista negro cubría su cuerpo y la motocicleta debajo de sus muslos era igualmente envuelta en un manto de oscuridad. Los motores, los ejes de transmisión y la matrícula de la motocicleta sin faros estaban teñidos de un negro uniforme, como si tinta negra hubiese sido derramada sobre su exterior. Y como el cuerpo de la motocicleta era de este color, se complementaba muy bien con el traje de motociclista. Las siluetas de él y de la motocicleta, iluminadas por los postes del alumbrado eléctrico, aparecieron en la oscuridad. Esto es realmente un dolor de cabeza. Enfrente del motociclista negro, Celti Sturluson, había un matón que estaba sacudiéndose de forma incontrolable. El matón estaba casi en sus 40 años, pero este no emanaba la dignidad o la austeridad supuestamente características de esa edad. Celti había visto a otros de organizaciones criminales que estaban alrededor de esa edad. Por lo tanto, esto la llevó a sentir que era sumamente posible que hubiera tantas diferencias entre los seres humanos de la misma edad. Era un trabajo que ya hacía sin licencia y uno que tenía que mantener constantemente en secreto. Pero podía entregar eficientemente cualquier tipo de bienes, ya sea ilegal o altamente peligroso. Incluso si se presentaba algún tipo de riesgo, nunca podrían descubrirla, así que junto con el hecho que ella estaba viviendo en Japón sin papeles, se ganó una reputación y recibió muchos trabajos por encargo.
Algunas veces ella obtenía trabajos adecuados, como transportar manuscritos de mangakas a una compañía de impresiones, pero como su pareja, el Dr. Kizitani Sinra era un médico clandestino, se puede decir con seguridad que debido a la naturaleza de sus contactos, la mayoría de sus trabajos estaban involucrados con eso, pero a veces ella podía tomar trabajos que sentía que estaban ligeramente fuera de su área laboral como mensajero, como cuando se encargó de encontrar o perseguir personas que escaparon de casa o a deudores. Su tarea en este momento era originalmente una de las que estaban fuera de su área laboral. Aparte de la preocupación de los matones, que para ella son inútiles y que causan más problemas de los necesarios, su trabajo solamente consistía en recuperar el dinero de un hombre de mediana edad, que no había sido muy brillante, lo había robado y corrido muy lejos con él. Esa era la descripción del trabajo, y esto podría haber sido fácilmente llevado a cabo. Esto es tan molesto, tan molesto. Estos eran los complicados pensamientos que se habían formado a partir de sus problemas. El matón ya había mojado sus pantalones, ella solo tenía que recuperar el maletín con el dinero dentro y eso sería el final de todo. Blandiendo su gran guadaña negra, solo le cortó la camisa, y dejó caer al matón, derrotado y sin fuerzas, al suelo. Entonces ella saltó de la motocicleta y tomó el bolso, y eso fue todo. En cuanto a lo que tenía que hacer con el hombre, realmente ya no tenía instrucciones. Podía llevarlo de vuelta, pero no quería pasar por tantos problemas. Y si lo llevaba de vuelta con el cliente, era enteramente posible que eso se convirtiera en una severa disputa e incluso provocara un homicidio. Una de las condiciones que Celti había fijado para aceptar trabajos era que no podían involucrar asesinatos. Una de las razones para eso era probablemente por su conciencia, pero honestamente hablando, esto era realmente porque podía arreglárselas incluso sin aceptar tales tareas. Originalmente, su costo de vida no debería haber sido un problema, ya que su compañero de cuarto, Kizitani Sinra, era bastante acaudalado. Pero yo no quiero deberte nada, y era por eso que Celti pagaba siempre concienzudamente su alquiler. El dinero que ya había ganado en este trabajo era probablemente suficiente para pagar este mes de renta, un trabajo simple. Eso es lo que ella pensaba. Como sea, Celti estaba completamente inmóvil, y no podía bajar de su motocicleta. La razón era muy simple, una cuchilla, porque una cuchilla plateada había emergido repentinamente de la muñeca derecha de Celti, con la que tenía agarrada su guadaña. La primera sensación que sintió fue el impacto de esta, y entonces un agudo dolor después de un rato. Por un momento, incluso mientras ella miraba el destello plateado de la protuberancia de su muñeca, Celti no tenía absolutamente idea de lo que había sucedido, pero inmediatamente llegó a la conclusión, basada en una experiencia previa, que en ese momento, alguien la había apuñalado por la espalda. Por el aspecto de esto, el matón delante de Celti ya había comprendido la situación a la que se enfrentaban. Su línea de visión se desplazó a la región detrás de Celti, y este dejó escapar un profundo grito de desesperación. Honestamente, esto es, en realidad, muy problemático. Había alguien detrás de ella, y esa persona había clavado algo a través de su muñeca. Una persona normal, probablemente por instinto, se habría dado la vuelta, pero su sentido del dolor era mucho más apagado que el de un ser humano. Y debido a eso, es probable que yo hubiera puesto más atención a la katana saliendo de su muñeca en vez que al dolor, pero la postura bastante indecisa de Celti tenía un dilema en cuanto a si dejar de prestarle atención al matón, ya que posiblemente resultaría en algún tipo de retraso fatal. Al decidir que el matón probablemente no se movería de su lugar, inmediatamente giró la motocicleta. El momento en que ella cerró su mano alrededor del mango, la motocicleta dejó salir un chillido muy parecido al de un animal vivo, pero giró en un preciso círculo de 180 grados sin moverse en absoluto de su lugar, lo cual era una proeza imposible para cualquier ser vivo. En ese instante, un destello plateado. El largo de la katana reflejaba los faroles de calle, curvada en un bello arco. Un círculo hecho de aquella luz que cortaba a través del cuello de Celti. El casco de Celti giró silenciosamente en el aire, y la región debajo del cuello del traje del motociclista parecía estar hecho nada más que de una silenciosa oscuridad. Park. Park. Aug. El motociclista negro que estaba a punto de matarlo, o así lo creía el matón, había sido repentinamente decapitado por una silueta que había aparecido detrás de él. Solo él podía verlo desde donde estaba, pero los movimientos de la silueta que acababa de llegar podían ser comparados con un destello de luz. La hoja incrustada en la muñeca del motociclista fue sacada cuando la motocicleta giró alrededor, o tal vez era que la hoja había sido sacada aprovechando el movimiento de la motocicleta. Como engranajes moviéndose conjuntamente, los dos gradualmente giraron hasta que se pusieron uno encima del otro. Al siguiente momento, la cabeza y el cuerpo del motociclista habían sido separados. La hoja se incrustó en la muñeca del motociclista, el acuchillador de Ikebukuro. Fue entonces que ambos,
Celti y el matón pensaron en la discusión más frecuente que había en los programas de televisión y otros similares, y se volvieron hacia la silueta. ¡Guau! Justo cuando Celti estaba cerca de comprobar el rostro de su oponente, se distrajo por un grito sobrenatural. ¿Qué? ¿Hay alguien más? Ansiosamente desplazó su línea de visión hacia el matón, y se dio cuenta que éste la estaba mirando, con sus ojos excepcionalmente abiertos. ¡Wow! Esto aún se mueve. Caca, CCCK, cabeza. Solo entonces repentinamente recordó. Ella era la motociclista sin cabeza. Celti Sturluson no era humana, conocida como una Duyan, un tipo de hada irlandesa, una existencia que vagaba por las moradas de aquellos que se espera que mueran y les informaba sobre su inminente deceso, llevando sus cabezas cortadas en el hueco de los brazos, y montando un carruaje de 2 ruedas tirado por un caballo sin cabeza llamado Coistebudar. Ellas visitaban los hogares de aquellos que estaban por morir. Si uno era descuidado y abría la puerta, ellas te saludarían con un balde de sangre fresca, junto con otros malos augurios como la Banshee 8. Tales mitos continúan expandiéndose en Europa hasta estos días. Había otras especulaciones, tal como aquellas que afirmaban que las Duyans eran Valquirias 9 o ángeles caídos que comúnmente aparecen en la tradición escandinava. Pero debido a cómo estaba la situación actual, incluso ella misma no tenía idea. Pero esto no era porque ella no lo supiera. Era porque ella no lo podía recordar. En su tierra natal, después de que su cabeza fue robada, ella había perdido los recuerdos relacionados con su existencia. Y con el fin de perseguir la presencia de su cabeza, había llegado hasta Kibukuro, dejando que su caballo sin cabeza poseyera una motocicleta, cambiando su armadura por un traje de motociclista. Ella había vagado por esta ciudad por más de 20 años. Pero incluso ahora no había sido capaz de recuperar su cabeza, pero actualmente estaba tratando de cambiar su mentalidad, y estaba en una situación donde estaba contemplando empezar de nuevo. Ella entendió que su existencia podía no ser aceptada por la sociedad, y no podía dejar de gritar por dentro. Gritando, ¿y qué? A pesar de que no era aceptada por la sociedad, hubo un grupo de personas que sí lo hacían. La chica sin cabeza como tal, era solitaria y feliz al mismo tiempo, y esa era la existencia de Celti Sturluson. 8 Banshee. Las Banshees forman parte del folclore irlandés desde el siglo VIII. Son espíritus femeninos que, según la leyenda, al aparecerse ante un irlandés, anunciaba con sus gemidos la muerte cercana de un pariente. Son consideradas hadas y mensajeras del otro mundo. 9 Valquirias. Las Valquirias son deidades femeninas menores que servían a Odín bajo el mando de Freya, en la mitología nórdica. Su propósito era elegir a los más heroicos de aquellos caídos en batalla y llevarlos al Valhalla, donde se convertían en Einherjar. Esto era necesario ya que Odín precisaba guerreros para que luchasen a su lado en la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. Celti se echó hacia atrás al enfrentar los angustiados gritos que el hombre dejó escapar, y pensó en cómo ella también era un acuchillador, o quizás una entidad aún más extraña. Pero no tenía tiempo para callar al matón. Estrictamente hablando, no era realmente un problema si el matón seguía haciendo ruido. Celti inmediatamente se tranquilizó y giró su atención en dirección a la silueta. En ese instante, las luces fluorescentes que se encendían bajo el viaducto fueron destrozadas con un estruendoso estallido. Aunque Celti estuvo desorientada momentáneamente, había llegado a la conclusión que la silueta probablemente había golpeado las luces con algo, provocando que estallaran. Su campo de visión se convirtió en un manto de oscuridad. Pero su campo de visión no provenía de sus globos oculares. Celti, quien era capaz de ver el mundo en una forma diferente a la de los seres humanos, tenía una visión nocturna que superaba con creces a la de estos. Pero aún así, después de que logró ajustarse a la oscuridad, la silueta ya no estaba a la vista. Había tomado ventaja en el momento en que había fijado su atención en el estallido de las luces y luego corrió lejos bajo del puente. Pero aun si ella hubiese estado distraída, la velocidad de la silueta era aún muy veloz para ser considerada como normal. Por lo que incluso un cuerpo moderadamente fuerte puede ser un obstáculo en estos momentos. Si Celti hubiese sido un ser humano ordinario, se hubiera girado inmediatamente antes de que pudiera ser decapitada, de cara al enemigo, o ella probablemente podría haber sentido terror, lo que no hubiera dejado vagar su atención. Fue porque Celti estaba subconscientemente consciente del hecho de que ella no iba a morir tan fácilmente, lo que permitió que su atención se distrajera, lo que dio como resultado que esa cosa se alejara. Bajo ese viaducto sin luz, solo permanecieron el matón inconsciente y la motociclista sin cabeza. Celti sintió un fuerte sentimiento de aprensión hacia el atacante que acababa repentinamente de aparecer. Ella no sintió miedo de la silueta, sino una sensación ominosa. En el momento en que Celti había sido atravesada por aquella cuchilla, sintió como si una incómoda presencia estuviera surgiendo en su cuerpo.
Si esa cosa no era humana, y era un hada como Celti o algún tipo de demonio o monstruo, ella sería capaz de detectarlo de inmediato antes de ser apuñalada. Tal vez había sido capaz de ocultar completamente su presencia, pero esa posibilidad había sido la primera que había descartado. Pero de nuevo, ¿qué era esa sombra? En esa momentánea batalla, no había sido capaz de determinar la estatura de su oponente, ni hablar de su apariencia, pero solo una característica de su oponente se grabó firmemente en su cabeza: los ojos del acuchillador, que ya había vislumbrado a su derecha antes que las luces estallaran. Aquellos dos ojos eran de un intenso color rojo, reflejando un extraño brillo sobrenatural. Al pensar en que aquellas esferas de brillante color rojo eran imposibles de poseer en los seres humanos, la Duyan no podía dejar de temblar ligeramente, porque ella estaba recordando las espeluznantes imágenes de esos grises 10, los extraterrestres de Roswell, que había visto en televisión. ¿Qué pasaría si es en realidad un alien? Cuando la motociclista sin cabeza, que era uno de los que se suponía debía infundir miedo en los corazones de los hombres, recordó la imagen de los UFOs de Adamski 11 que podían emitir rayos de luz inexplicables para dividir la Tierra en dos, se estremeció levemente. 10 grises, en ufología, grises, también llamados los extraterrestres de Roswell y zetas reticulianos, son unas de las supuestas distintas formas de vida extraterrestre más famosa y actualmente conocida que aparecen en las modernas teorías de conspiración del ocultamiento extraterrestre y otros fenómenos relacionados con la ufología y lo paranormal. 11 A finales de los años 1940, George Adamski fue una de las pocas personas que públicamente reveló sus encuentros y experiencias relacionadas con el fenómeno ovni. Sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Saika se ha unido a la sala de chat. Saika. Seres humanos. Saika. El más fuerte. Saika deseo. Saika amor. Saika. Deseo de amar a los seres humanos. Saika. Deseo de los seres humanos de amar al más fuerte. Saika. Deseos más fuertes porque ellos son seres humanos. Saika. Es el amor, es el deseo, por lo tanto son los seres humanos los más fuertes. Saika. ¿Por qué? Entonces, Saika. Saika. Entonces, Saika yo. Saika. Yo, entonces, deseo. Saika. Amor, entonces, deseo. Saika. Amor, entonces, deseo. Saika. El más fuerte, es, fuerte, seres humanos. Saika. Fuerte, seres humanos, deseo, yo, amor, entonces, Saika ha dejado la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Zetan se ha unido a la sala de chat. Zetan. Zetan. ¿Qué es eso? Zetan. ¿Un troll 12? 12 troll, computación. Se le denomina a aquellas personas que se introducen en foros y sitios de internet para crear controversia. Zetan. ¡Qué miedo! Zetan. Es como un alien. Zetan. Me he asustado. Zetan. No, yo nunca dije nada acerca de que los aliens den miedo. Zetan ha dejado la sala de chat. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.